Cuando mi hijo estaba lavando los platos en el Día de Acción de Gracias, mi nuera lo grabó y subió el video a Facebook con la descripción: «Miren a este perdedor, siempre metido en casa». Me dio tanta rabia que agarré a mi hijo y nos fuimos, llevándonos 7 millones de pesos. Al día siguiente, ella lo llamó desesperada, 53 veces. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La cena de Acción de Gracias acababa de terminar y el olor a pavo asado y pastel de calabaza todavía flotaba en el aire de nuestra pequeña casa. Estaba limpiando los últimos platos sobre la mesa de madera vieja, frotando cada mancha de salsa pegada. Tomás, mi hijo, se levantó de la silla y dijo enseguida: «Déjame lavar, mamá, descansa». Su voz era cálida, familiar, como siempre. Mi hijo siempre fue así, desde pequeño hasta ahora. Nunca me dejó cargar con el trabajo pesado. Sonreí y asentí. Valeria, mi nuera, seguía tirada en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro, deslizando el dedo por el teléfono sin parar. En la comisura de sus labios se dibujó una sonrisa burlona. Tomás empezó a trabajar en la cocina. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el tintineo rítmico de los platos. Yo estaba limpiando la mesa cuando escuché un ting proveniente del teléfono de Valeria. Alcancé a ver que había levantado el celular apuntando directamente hacia la cocina. La pantalla brillaba bajo la luz. Estaba grabando un video, enfocando a Tomás mientras lavaba los platos. Sentí un calor repentino en el pecho, pero intenté mantener la calma. Caminé hacia la cocina, fingiendo que buscaba un vaso de agua. Me quedé detrás de Valeria, lo bastante cerca como para leer las palabras que escribía en la pantalla. «Miren a este perdedor, toda su vida encerrado en la cocina. Feliz Día de Acción de Gracias a todos, menos a mí». Presionó el botón de publicar. Mis manos temblaban mientras sostenía el vaso. Sentí que la sangre se me congelaba. Me dolió, no por las palabras dirigidas a Tomás, sino por la crueldad con la que lo hizo, tan abiertamente. Lo publicó en redes sociales para que lo vieran sus amigos, nuestros vecinos, todos. Tomás, por casualidad, miró hacia el salón y me vio parada detrás de su esposa. Se acercó, vio la pantalla del teléfono aún encendida y luego me miró a los ojos. Sus hombros se hundieron de inmediato, el rostro se le puso rojo de vergüenza, bajó la mirada, evitando la mía. Valeria apagó el teléfono, se estiró y dijo: «Estoy cansada, me voy a dormir». Lo dijo con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado, y se fue directo a la habitación, dejándonos a Tomás y a mí en la cocina. La casa quedó sumida en un silencio mortal, solo se escuchaba el agua que seguía corriendo del grifo que Tomás había olvidado cerrar. Me acerqué y lo apagué sin decir nada. Puse mi mano sobre su hombro. Sentí su cuerpo rígido. No dijo palabra, solo miraba sus manos empapadas. Me quedé ahí un momento, con la mano aún sobre su hombro, sintiendo el dolor como una cuchillada al ver a mi hijo humillado en su propio hogar. Esperé una hora, sentada en la sala, escuchando cada ruido. Cuando estuve segura de que Valeria dormía profundamente, porque se oían sus suaves ronquidos desde la habitación, me levanté. Toqué suavemente la puerta de la habitación de Tomás. Mi hijo estaba sentado al borde de la cama, mirando al vacío por la ventana oscura. Aún vestía la misma ropa, sin cambiarse, lucía agotado y perdido. Le llevé una taza de té de manzanilla humeante. Su aroma suave llenó el aire. «¿Podemos hablar un momento, hijo?» Me senté a su lado y puse la taza en sus manos. Sin rodeos, le dije: «Vi la publicación de Valeria. También vi tu mirada en ese momento». Tomás apretó la taza, pero no bebió. Le conté todo lo que habíamos soportado durante tanto tiempo, mi voz temblorosa pero firme. Las veces que Valeria se burló de esta vieja casa, llamándola un nido de ratas cuando hablaba con sus amigas. Las veces que habló mal de su esposo, diciendo que Tomás no era más que un mecánico sin futuro. La manera en que gastaba el dinero que él ganaba con tanto esfuerzo en cosas inútiles.
bolsos Gucci, tacones Louis Vuitton, mientras Tomás hacía horas extras solo para mantenerlos a flote. Lo digo directo, mirándolo a los ojos. Valeria nunca te ha respetado. Trabajas duro desde temprano hasta tarde en el taller mecánico, con las manos llenas de callos por arreglar motores, y ella solo te ve como una herramienta para sacar dinero. Me equivoqué al quedarme callada tantos años, tragando mi enojo solo para mantener la paz, pero hoy ya no puedo más. No mereces que te traten así. Tomás guardó silencio, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Vi como una lágrima le rodaba por la mejilla, pero la limpió enseguida. Al final levantó la cabeza, con una mirada más firme, sin rastro de vergüenza. Tienes razón, mamá. Voy a pensar en eso. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, escuché unos golpes suaves en la puerta de mi habitación, como si no quisieran despertar a nadie. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo fuerte, y abrí. Tomás estaba allí, ya vestido, la vieja camisa de cuello gastado, los jeans descoloridos del taller. Tenía unas ojeras profundas. Seguramente no había dormido nada, pero su mirada era extrañamente decidida, sin una pizca de duda. «Mamá, no quiero seguir aquí. ¿Podemos irnos ahora mismo?» Su voz era baja, pero firme, como si ya lo hubiera decidido desde hacía tiempo. Asentí sin pensarlo 2 veces. Sentí una ligereza enorme, como si me quitaran un peso de encima. «Está bien, hijo. Estoy lista», susurré, cerrando la puerta con cuidado. Caminamos despacio por el pasillo oscuro, evitando tocar cualquier cosa que pudiera hacer ruido. Tomás me llevó a su pequeño cuarto de trabajo, un espacio estrecho con una mesa de madera vieja y una silla que rechinaba. Mi hijo encendió su computadora portátil. La pantalla proyectó una luz azul débil en la penumbra. El tecleo resonaba claro en el silencio de la madrugada, haciéndome contener la respiración. Entró primero en la cuenta bancaria compartida. En la pantalla apareció una lista larguísima de movimientos que parecía no tener fin. Me quedé detrás de él, mirando con el corazón encogido. Grandes sumas gastadas en bolsos de piel de cocodrilo, zapatos de tacón de diseñador, tratamientos de spa carísimos en el centro, todo a nombre de Valeria, sacado del dinero que Tomás había ganado con tanto esfuerzo. En la esquina superior, el saldo apenas mostraba los pocos ahorros que mi hijo había juntado en más de 10 años de trabajo en el taller, desde que tenía 20, empezando de cero, arreglando máquinas hasta la medianoche. «Mira, mamá, todo es así», susurró Tomás, con la voz entrecortada, señalando la pantalla. «Trabajo horas extra los fines de semana, arreglo autos de los vecinos para ganar un poco más, y ella gasta como si nada». Puse mi mano sobre su hombro y la apreté suavemente. «Lo sé, hijo. Ya es hora de acabar con esto». Tomás abrió otra página web e ingresó a una cuenta personal que había abierto en secreto hacía unos meses. Me contó anoche, cuando hablamos hasta tarde, que sospechaba desde hace tiempo y la había creado para protegerse. Empezó a transferir todo el dinero de la cuenta compartida a la nueva. La barra de progreso verde avanzaba lentamente en la pantalla, tan despacio que me parecía interminable, aumentando nuestra tensión con cada porcentaje. Me quedé allí, agarrando con fuerza el borde de la mesa, rogando que nada saliera mal. Finalmente, las palabras «transacción exitosa» aparecieron en rojo brillante. Tomás suspiró aliviado, sus hombros se relajaron y cerró la computadora con un suave clic. «Listo, mamá. Ahora esa mujer no podrá tocar mi dinero». No usamos maletas por miedo a hacer ruido. Cada uno tomó una bolsa de tela grande del viejo armario. Empaqué rápido lo más necesario, unas cuantas prendas de algodón sencillas, la caja con los documentos importantes, el título de propiedad de la casa, los certificados de nacimiento, el testamento de mi esposo y un álbum de fotos antiguo, de tapa de cuero cuarteada, con una imagen de él sonriendo junto a Tomás cuando era niño. Mis manos temblaban mientras lo metía en la bolsa, como si guardara todos los recuerdos dentro. Tomás solo tomó ropa de trabajo, su laptop, ahora su bien más valioso, y algunas herramientas pequeñas, un destornillador, unas pinzas, un cable, que metió en el bolsillo lateral. «¡Rápido, mamá! ¡No te demores!», susurró con urgencia. Al pasar frente a su dormitorio,
La puerta estaba entreabierta. No pude evitar mirar adentro. Valeria dormía envuelta en las sábanas de seda, respirando con calma, el rostro maquillado aún con restos de la noche anterior. La tenue luz de la calle entraba por la ventana, iluminando las bolsas de compras tiradas por el suelo. Bolsos Louis Vuitton, cajas de zapatos Gucci. Una tristeza lejana me invadió al recordar el día en que cruzó por primera vez el umbral de esa casa, pero ahora todo estaba claro. Bajamos las escaleras, paso a paso, conteniendo la respiración como ladrones en nuestra propia casa. Tenía las llaves del coche en el bolsillo del abrigo, apretadas en mi mano hasta doler. Cada peldaño crujía apenas, y sentía que el corazón se me detenía. Tomás iba adelante, sosteniéndome en el recodo. Al salir, el aire helado de la madrugada me cortó la piel. Una niebla ligera flotaba sobre el patio. Tomás abrió suavemente la puerta de su camioneta vieja, comprada con los ahorros de varios años. Me senté en el asiento del copiloto, la bolsa bajo los pies. Mi hijo rodeó el vehículo y se acomodó al volante, con movimientos rápidos y precisos. El rugido del motor en el silencio de la madrugada sonó como un trueno lejano. Temí que Valeria despertara, que corriera a la ventana a gritar, pero ninguna luz se encendió. La casa permaneció inmóvil, ignorante de todo. Tomás dio marcha atrás. Las ruedas crujieron sobre la grava del camino. Miré por última vez aquella casa donde había vivido toda mi vida, donde me casé, donde nació Tomás, donde enterré a su padre en el cementerio cercano. Quedó sumida en la oscuridad, las ventanas apagadas, como un pedazo del pasado que se cerraba. Mientras el coche avanzaba por la calle desierta hacia la carretera, las farolas comenzaron a apagarse una a una, dando paso al amanecer. El cielo clareaba lentamente, los primeros rayos de sol se filtraban por el parabrisas. Mi hijo conducía mirando al frente, las manos firmes en el volante, en silencio. No sabía a dónde íbamos, pero sabía que, esta vez, nos habíamos ido de verdad. Sentía alivio por haber escapado de la humillación diaria y al mismo tiempo dolor por dejar atrás nuestro hogar. Pero por mi hijo estaba dispuesta a empezar de nuevo. El coche seguía avanzando en silencio por el camino solitario de las afueras. Tomás, concentrado, sostenía el volante con fuerza, la vista fija al frente, sin pestañear. Yo, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana cómo el paisaje pasaba borroso. Fue ese silencio, denso y prolongado, el que me arrastró de vuelta a los recuerdos que había intentado enterrar en lo más profundo del alma, como una corriente subterránea que de pronto brota y arrasa con todos los intentos de olvido. Recuerdo el primer día que Tomás trajo a Valeria a casa, hace exactamente 3 años, una tarde de domingo bañada en un sol dorado. Mi hijo llegó conduciendo, con una sonrisa radiante y la mano de ella entre las suyas. «Mamá, ella es Valeria, mi novia. Trabaja en una agencia de publicidad en el centro». Su voz sonaba emocionada, los ojos brillaban de ilusión. Valeria entró en la casa con un vestido blanco ajustado de seda brillante, tacones relucientes y el cabello ondulado y brillante. Parecía salida de una revista, demasiado elegante para nuestra pequeña casa en Coyoacán, con las paredes despintadas y el suelo de baldosas viejas. Su mirada recorrió lentamente desde las grietas del piso hasta el sofá cubierto con tela floreada que yo misma había cosido con retazos del mercado, y luego al ventilador del techo que zumbaba sin parar. Vi claramente una chispa de decepción en sus ojos, una ligera curva irónica en sus labios, pero enseguida la cambió por una sonrisa educada. «Qué acogedora su casa, señora», dijo con una voz dulce, aunque sonaba falsa. Intenté mantener el ambiente alegre, corrí a la cocina y preparé mole poblano, el plato tradicional que mi difunto esposo, don Pedro, amaba tanto. Una salsa espesa hecha con chiles secos, chocolate amargo, semillas tostadas, canela y clavo, cocinada durante horas en la vieja estufa de gas. El aroma llenó toda la casa. Cuando serví la mesa, la invité. «Prueba, hija, es una receta de familia». Valeria tomó el tenedor, tocó apenas un pedazo de pollo y lo dejó con una mueca sutil.
No estoy acostumbrada a comer cosas tan condimentadas. En casa normalmente comemos ensaladas, algo más ligero. Su voz era suave, pero sentí cómo esas palabras me cortaban el alma. Tomás sonrió incómodo, sirviéndole un trozo de pollo en el plato. Prueba un poco, amor, mi mamá cocina delicioso. Durante la comida hablé con orgullo de mi hijo, la voz temblorosa de emoción. Tomás acaba de ser ascendido a jefe en el taller mecánico. Trabaja muy duro, su jefe confía mucho en él. Valeria soltó una risita leve, moviendo las verduras con el tenedor, y dijo con total naturalidad frente a mí y a mi hijo: «Pero igual sigue siendo un obrero, señora. Tomás no tiene ambición, solo le gusta quedarse en casa haciendo cosas manuales y reparando tonterías». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero Tomás, sonrojado, trató de suavizar la situación sirviéndole más comida y diciendo: «Me gusta mi trabajo, es estable y puedo mantener a mi familia». Yo me quedé callada, tragando un nudo en la garganta, con las manos apretadas bajo la mesa, sin atreverme a decir nada, por miedo a arruinar ese primer encuentro. Una semana después de la boda, una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, solo con la familia cercana. Estaba en el jardín trasero, podando los crisantemos blancos que mi esposo había plantado cuando nos casamos. Las flores estaban abiertas como copos de nieve. Tenía las tijeras en la mano, cortando hojas secas, cuando escuché a Valeria hablando por teléfono en el porche delantero, en voz alta. Creyendo que yo no la oía, su tono chillón y su risa retumbaban. «Claro que tengo que portarme bien con la vieja, obvio. La casa está a su nombre, y la escritura debe estar en alguna caja fuerte. Tú espera, solo hay que tener paciencia. Esa mujer ya está vieja, enferma o algo, y todo será mío. Tomás es fácil de manipular. Con un par de palabras dulces, el dinero sale solo». Sentí como si alguien me apretara el pecho, la sangre me hervía y la cara me ardía. Me quedé inmóvil detrás de las flores, con las tijeras temblando en mis manos. Esa misma noche quise hablar con Tomás, cuando Valeria salió a reunirse con sus amigas. Esperé a que mi hijo regresara de su turno, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío. Cuando entró, sudado, le dije: «Siéntate, hijo, tengo que hablar contigo». Pero entonces Tomás sonrió de oreja a oreja, sacando una caja de pasteles de la panadería favorita de la esquina, el flan de caramelo que tanto le gustaba a Valeria. «Mamá, hoy arreglé la máquina grande, el jefe me dio un bono. Se lo compré a Val, le encanta». Hablaba entusiasmado de su día, con los ojos brillando al mencionar a su esposa. Luego Valeria volvió a casa, le rodeó el cuello con los brazos y dijo entre risas: «Eres el mejor del mundo». Miré a mi hijo, tan feliz, tan ciego en su ilusión, y no tuve corazón para destruirle ese momento. Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude sonreír y decir: «Qué bueno, hijo, coman el pastel». Me repetía a mí misma, como si fuera una oración. Tal vez es porque es joven, solo tiene 25 años. El tiempo la hará cambiar. Mientras Tomás la ame, ella entenderá el valor de la familia. Cometí un error fatal. Lo que Valeria quería nunca fue amor, sino dinero y estatus. En los meses siguientes se hizo evidente. Despreciaba mi comida por anticuada y grasosa. Obligaba a Tomás a comprarle un teléfono nuevo mientras mi hijo usaba uno viejo con la pantalla rota. Se tiraba en el sofá a ver televisión, me dejaba limpiar sola y se burlaba cuando Tomás lavaba los platos. «Así pareces ridículo». Tragué mi enojo y guardé silencio, temiendo que mi hijo se entristeciera, temiendo que la familia se rompiera. Una vez la escuché hablar por teléfono con su madre. «Mi suegra es terca, pero poco a poco, la casa será mía». Sentí que el corazón se me rompía, aunque aún guardaba una frágil esperanza de que el amor lo cambiara todo. El auto frenó de pronto. Una de las llantas cayó en un bache grande, haciendo temblar todo el vehículo. El ruido me devolvió de golpe a la realidad. Mi mente se aclaró. Miré a mi hijo y vi el cansancio grabado en su rostro, la mandíbula tensa, los ojos enrojecidos por el desvelo, pero manejando con firmeza. «¿Estás bien, mamá?» «¿El bache estuvo fuerte?», preguntó Tomás con voz ronca, ajustando el retrovisor. «Estoy bien, hijo, maneja con cuidado», respondí.
En el fondo, sabía que irnos era la decisión correcta. Tomás giró hacia un barrio antiguo pero tranquilo en Tlalpan, con calles empedradas y árboles de jacaranda que dejaban caer flores moradas sobre el suelo. Redujo la velocidad y se detuvo frente a una casa de 2 pisos pintada de un amarillo mostaza ya desteñido, con una bugambilia púrpura cubriendo el balcón como una alfombra viva. Era la casa de Lucía Herrera, mi mejor amiga desde la juventud. Crecimos juntas en el viejo mercado, compartiendo secretos de muchachas y tortas de frijoles de los carritos ambulantes. Apenas puse la mano en la puerta para tocar, la pesada puerta de madera se abrió con un clic. Doña Lucía estaba allí, de cuerpo robusto, con un vestido floreado gastado, aún limpiándose las manos en un delantal lleno de harina y pedacitos de verduras. Me miró fijamente por un segundo. Luego miró a Tomás cargando las bolsas, después a los bultos que llevábamos. Entrecerró los ojos, pero no preguntó nada. Solo dio un paso atrás y abrió más la puerta. «Entra, Fernanda. Hay café caliente con canela, como en los viejos tiempos». Entré, y el olor a canela y café fuerte lo llenaba todo, mezclado con el aroma del pan tortilla tostado en el horno. La casa de Lucía era cálida y un poco desordenada. La mesa de madera llena de frascos de especias, el sofá viejo cubierto de cojines bordados a mano, las paredes con fotos familiares en blanco y negro. Nos guió por la escalera de madera que crujía con cada paso, hasta una habitación abuhardillada, limpia y ordenada, con una cama doble de sábanas blancas, un pequeño armario y una ventana que daba al jardín trasero lleno de plantas de pimientos. «Quédense aquí los dos. No piensen en nada. El baño está abajo. El agua caliente ya está lista», dijo brevemente, dándome una palmada firme en el hombro antes de bajar. Apenas dejamos las bolsas en el piso brillante de madera, un ring-ring agudo rompió el silencio. El teléfono de Tomás comenzó a sonar con fuerza. El tono era una canción pop animada que a Valeria le encantaba. Ese tipo de música ruidosa, con ritmo rápido que sonaba fuera de lugar en aquel ambiente cálido y tranquilo. En la pantalla aparecían 2 palabras en rojo brillante: esposa querida. Tomás se quedó inmóvil, mirando la pantalla como hipnotizado, la mano apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La llamada terminó con un largo pitido. Casi de inmediato, volvió a sonar, la pantalla parpadeando. Luego una tercera, una cuarta vez. Tomás no se movía, solo respiraba con dificultad. En la llamada número 53 murmuró: «Ella no va a parar». La pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes que aparecían sin necesidad de desbloquear el teléfono. Me acerqué y con el corazón encogido leí: «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no puedo llamarte? Tomás, ¿dónde está el dinero de la cuenta? Todo desapareció. ¿Qué significa eso? ¿Te atreviste a llevarte el dinero y largarte con tu madre? Cobarde, respóndeme. Voy a llamar a la policía». Los mensajes seguían llegando, cada vez más largos, llenos de signos de exclamación y letras mayúsculas. Tomás inhaló profundamente. El pecho subía y bajaba con fuerza. No respondió ninguno. En cambio, mantuvo presionado el botón de encendido. Una línea de luz cruzó la pantalla de arriba a abajo, y el teléfono se apagó. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el viento suave entrando por la ventana. Se volvió hacia mí, con la voz ronca de cansancio y tensión, los ojos enrojecidos. «Mamá, estoy agotado. No quiero volver allá, ni un segundo más». Me acerqué enseguida. Tomé su mano todavía temblorosa, con los dedos ásperos y llenos de callos por reparar máquinas. La apreté, sintiendo el calor de su piel. «Lo sé, hijo. Ahora descansa. Ya estamos a salvo». Tomás asintió. Se dejó caer en la cama, la cabeza gacha. Doña Lucía llamó suavemente a la puerta, trayendo una bandeja de madera con 2 tazas de café negro y unas empanadas de carne aún calientes. «Tomen, les va a caer bien algo caliente. Tomás, pareces un fantasma, come un poco». Dejó la bandeja, se sentó a mi lado un momento y preguntó brevemente: «¿Qué hizo Valeria ahora?». Le conté por encima sobre la publicación y la noche anterior. Ella negó con la cabeza. «Esa muchacha nunca fue buena.
Ya es tarde, pero está bien que hayan venido. Le dio una palmada en el hombro a Tomás. Duerme, mañana te llevo al mercado, buscaremos trabajo. Esa noche, cuando Tomás se quedó dormido en la cama, acostado de lado, respirando tranquilo, con el rostro relajado por primera vez en meses, doña Lucía nos trajo 2 tazones de sopa de pollo bien caliente. Nos sentamos a comer en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz amarilla y cálida, masticando en silencio. La sopa quemaba la lengua, el sabor dulce del pollo se deslizaba por la garganta. Afuera, la noche caía espesa, con el canto de los insectos desde el jardín trasero. Pero dentro de esa casa pequeña, por primera vez en muchos años, sentí verdadera paz. Sin pasos de Valeria, sin reproches, solo la respiración de mi hijo y el aroma a sopa casera. Mi hijo era libre, y yo también. Una semana pasó rápido en casa de doña Lucía. Intentamos construir un nuevo ritmo de vida, sencillo pero firme. Tomás se levantaba temprano cada mañana y salía al patio trasero a ayudarla a reparar la cerca de madera podrida. Medía cada tabla, martillaba con fuerza. El sonido del martillo resonaba constante bajo el sol. «Doña, esta tabla hay que cambiarla, si no se cae», decía, con el sudor corriéndole por la frente. Yo ayudaba en el jardín, arrodillada sobre la tierra húmeda, arrancando la maleza entre los tomates maduros, con las manos llenas de barro, cortando las hojas marchitas de los pimientos. «Fernanda, tiene manos de oro. Gracias a usted las bugambilias florecieron hermosas este año», comentó Lucía, dándome un vaso de limonada fría. El silencio del teléfono apagado de Tomás nos daba una paz engañosa, como un lago quieto que oculta corrientes profundas. No hablábamos de Valeria, pero todos sabíamos que la tormenta no había terminado. La mañana del sábado, la luz dorada se filtraba suave por la ventana de la cocina. Yo limpiaba unas hojas de espinaca fresca del huerto, unas zanahorias aún cubiertas de tierra, preparando una ensalada para el almuerzo. El sonido del cuchillo sobre la tabla de madera era constante. Doña Lucía entró desde la sala, el rostro tenso, sosteniendo su vieja tableta con la que solía mirar recetas. «Fernanda, hay algo que creo que debería ver ahora mismo». Su voz era baja. Me extendió la tableta sin decir más. Me limpié las manos en el delantal de flores y me incliné hacia la pantalla. Era el perfil de Valeria en Facebook, al que aún seguía desde la cuenta falsa de Lucía. Había cambiado su foto de perfil. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza baja, las lágrimas corriendo sobre el rímel negro y los labios temblando. Parecía una víctima de telenovela. Debajo, un estado larguísimo, con letras inclinadas llenas de dramatismo. No puedo creer que esto me esté pasando. Mi esposo, Tomás, después de ser manipulado por su madre, se llevó todos los ahorros de nuestra vida y huyó a medianoche. Ahora estoy sola en una casa vacía, sin un centavo, con las cosas tiradas por todos lados. ¿Qué hice mal? Solo quería una familia feliz, cocinarle a mi esposo, cuidar de mi suegra. ¿Por qué me hacen esto? Tomás acababa de entrar del patio, con las manos manchadas de grasa por arreglar la bicicleta del nieto de doña Lucía. Se las limpió rápido con un trapo. Al ver la tableta encendida, se quedó helado en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. «Todo eso es mentira. ¿Los ahorros nuestros? Esa mujer nunca ganó ni un peso, solo gastaba mi dinero como agua». Su voz salió tensa, dando 2 pasos hacia adelante, con la cara enrojecida. Deslicé la pantalla hacia abajo para leer los comentarios. Mis dedos se movían rápido, cientos de ellos aparecían como una cascada. La publicación no tenía ni un día y ya se había viralizado. Una vecina de Coyoacán escribió: «No puedo creer que la señora Fernanda sea así. Se veía tan tranquila, seguro le tiene envidia a su nuera joven y bonita». Una amiga de Valeria, la que siempre iba al spa con ella, comentó: «Pobre Val, ya te lo había dicho, esa suegra no es cualquier cosa, es una interesada». Un perfil desconocido, con una foto de Rosa, típica vieja que arruina la felicidad de sus hijos. Ya grande y todavía mete cizaña para que el hijo deje a la esposa. ¡Qué vergüenza! Hasta un conocido lejano opinó: «Tomás era un buen chico, seguro la mamá lo manipuló». «Qué pena por Val, ahora tendrá que salir adelante sola». Tomás temblaba de rabia.
con los puños cerrados y las venas del cuello marcadas. Tengo que responder ya. Voy a decirles la verdad, que el dinero era mío y ella lo despilfarró. Ese post lavando platos es una humillación. Mi hijo quiso arrebatar la tableta. Los dedos le temblaban al tocar la pantalla. Doña Lucía le sujetó la mano enseguida, con su agarre firme en la muñeca de Tomás. Tranquilo, hijo, eso es justo lo que ella quiere, que pierdas la calma, que discutan en público, que siga actuando de víctima y suba más historias llorando para que la gente la defienda. No caigas en la trampa. Me miró con seriedad. Esa mujer es lista, sabe manipular la opinión. Respiré hondo. El pecho me subía y bajaba, intentando que no se me quebrara la voz, aunque sentía el corazón arder. ¿Podrías tomar capturas de pantalla, Lucía? La publicación completa, y luego todos los comentarios, de arriba a abajo. Todas, sin saltarte ninguna, incluso las veces que fue compartida. Lucía asintió enseguida. Se sentó frente a la mesa y empezó a hacerlo rápido. El sonido de las capturas resonaba constante en la cocina, como gotas de lluvia golpeando el techo. Tomás caminaba de un lado a otro, los pasos pesados. Mamá, déjame crear una cuenta nueva y subir las pruebas de las transferencias. Negué con la cabeza. Aún no, hijo, déjamelo a mí. Se detuvo, respiró agitado y se sentó, la cabeza gacha. Esa noche, después de cenar tacos de pescado con salsa fresca, le pedí a Lucía que imprimiera todas las capturas con su vieja impresora del rincón. Hojas A4 blancas, tinta negra nítida. Me senté a la mesa bajo la luz amarilla y las ordené con cuidado dentro de una carpeta color marrón que había comprado deprisa en la papelería del mercado, numerando cada hoja con lápiz. La publicación principal arriba, luego los comentarios por orden. Puse la carpeta junto a mis documentos importantes. Viejos estados de cuenta bancarios, papeles del auto y el álbum familiar. Doña Lucía se sentó frente a mí. Me sirvió una taza de té de hierbas caliente y negó con la cabeza mientras suspiraba. Tu nuera siempre quiso ser el centro de atención, Fernanda. Antes subía historias presumiendo bolsos nuevos cada semana y ahora llora para conseguir likes. Está claro que nunca los vio a ti y a Tomás como su verdadera familia, solo como herramientas. Apreté los labios. Pasé suavemente la mano por el borde de la carpeta, mis dedos rozaron el papel brillante y dije con voz firme: entonces le mostraré las consecuencias de vivir con mentiras. Y no se quedará solo en las redes sociales. Tomás bajó del ático, escuchó y asintió. Lo que decidas, mamá, yo te sigo. Unos días después, una mañana de martes con llovizna cayendo tras la ventana, desayunábamos alrededor de la mesa de madera vieja de doña Lucía. Tomás, con un bocado de pan, me contaba su idea de abrir un pequeño taller. Mamá, voy a rentar una esquina del garaje cerca del mercado. Arreglaré celulares viejos. Podré vivir bien. Asentí sonriendo, removiendo mi café, el corazón más ligero después de días tranquilos. De pronto, el teléfono colgado en la pared sonó con un ring ring estridente que rompió el silencio. Doña Lucía se secó las manos en el delantal, contestó un momento y su rostro se mezcló entre sorpresa y preocupación. Sí, ajá, llamaré enseguida. Se volvió hacia mí extendiendo el auricular. Fernanda, alguien quiere hablar contigo. El abogado Diego Márquez. Mi corazón dio un salto. Casi dejó caer la cucharita del café. Diego Márquez, un viejo amigo de mi difunto esposo, abogado civil, quien ayudó a don Pedro a redactar su testamento antes de morir de cáncer. Hacía años que no sabíamos uno del otro, solo nos habíamos cruzado brevemente en el funeral. Tomé el auricular, mi voz tembló un poco de sorpresa. «Hola, Diego. Soy Fernanda». ¿Cuánto tiempo sin hablar? Su voz al otro lado seguía siendo la misma, grave, tranquila, sin prisa. «Señora Fernanda, disculpe por interrumpir su mañana. Tengo un asunto urgente del banco. Acaban de comunicarse con mi despacho. Dicen que usted y el joven Tomás tienen una deuda vencida de un préstamo grande aprobado recientemente, más de 200,000 pesos. Los documentos están completos y hay que resolverlo pronto o podrían embargar bienes». Me quedé helada, apretando el auricular con fuerza hasta que dolió. «¿Préstamo? Diego, ¿qué estás diciendo? Yo nunca pedí dinero al banco.
Ni Tomás tampoco, vivimos con lo justo. Él suspiró suavemente por el teléfono. Sé que usted es cuidadosa, por eso la llamo de inmediato. Los documentos tienen los nombres y firmas de ambos, incluso una carta poder suya, todo notariado. Le recomiendo venir con su hijo a mi oficina lo antes posible para revisar los papeles. Sigo en la misma dirección de siempre, en Coyoacán. Los espero, colgué, con el rostro pálido, y conté brevemente lo sucedido a Tomás y a Lucía. Tomás dejó el pan en la mesa. Valeria, tiene que ser ella. Lucía frunció el ceño. Vayan ya, no pierdan tiempo. Salimos corriendo hacia la vieja camioneta, conduciendo bajo la llovizna, el agua salpicando el parabrisas, mi mente hecha un nudo. Una hora después, llegamos al despacho de Diego, en un edificio antiguo de Coyoacán, con paredes de ladrillo rojo cubiertas de musgo y un letrero de bronce envejecido. El interior olía a papel viejo y cuero de los sofás. Las estanterías rebosaban de carpetas polvorientas. Diego se levantó para saludarnos, me dio un abrazo rápido y palmó el hombro de Tomás. «¿Cuánto has crecido, muchacho?» Luego colocó sobre la mesa de roble una carpeta gruesa, de tapa azul oscuro, atada con cordón. La primera página era una solicitud de préstamo de consumo de un banco importante, por la suma de 200,000 pesos, con el propósito claramente escrito: reparación y mejora de vivienda en la dirección de Coyoacán. Pasé las páginas con rapidez, el corazón latiendo cada vez más fuerte. Al llegar a la última hoja, Tomás y yo quedamos paralizados, la mirada fija en el papel. Debajo del espacio para mi firma había una firma casi idéntica a la mía. El trazo curvo, la cola larga tan familiar que uso en los recibos del mercado. Al lado, la firma de Tomás, el trazo firme pero algo torcido. «No es mi firma», dijo Tomás de inmediato, señalando con el dedo tembloroso la hoja, con la voz aguda. «Esta letra es igual a cómo Valeria suele imitar la escritura de los demás. Siempre firma por mí en los recibos de entrega, lo practica todo el tiempo», asentí, con las manos heladas. «La mía también es falsa, yo firmo diferente, con el trazo final más corto». Pero lo peor era una hoja detrás, impresa en papel con marca de agua del banco. Carta de poder, donde decía claramente que yo, Fernanda Elena Vargas, autorizaba a mi nuera Valeria Ortega a realizar en mi nombre todas las operaciones relacionadas con ese préstamo, incluyendo recibir el dinero y firmar contratos. Mi firma falsificada estaba bien visible al final de la página, junto a un sello redondo de notaría, aunque el borde se veía un poco borroso, sin nitidez. Diego se acomodó las gafas con voz seria. Una falsificación muy bien hecha, pero con fallas. Levantó el teléfono fijo, marcó un número del directorio. Nos quedamos en silencio mientras lo oíamos hablar con alguien del banco, con tono profesional. «Sí, habla el abogado Márquez. Estoy revisando el expediente de préstamo número 47.892. ¿Podría confirmar quién presentó directamente este expediente? Valeria Ortega, ¿correcto? ¿Ella entregó una carta de poder notariada y retiró parte del dinero en efectivo? Entiendo. Envíeme el informe de la cámara de la sucursal, por favor». Gracias. Diego colgó y me miró fijamente, con una mirada penetrante. Fue Valeria quien fue al banco hace 2 semanas. Presentó los documentos en persona en la sucursal central. El cajero la identificó. Llevaba un vestido rojo, gafas de sol y firmó para retirar en efectivo los primeros 50,000 pesos. La cámara grabó su rostro claramente. Creyeron que los papeles eran válidos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, desde la nuca hasta los pies, con el pecho apretado. Esto ya no era un asunto de humillaciones en redes sociales con publicaciones llorosas. Ya no era un problema familiar de gastos excesivos. Era fraude, falsificación de firma, apropiación indebida. «Quiere hundirnos en deudas para que nos quiten la casa», murmuró Tomás, pálido. Diego asintió. «Así es. Pero tenemos pruebas del banco, y las firmas falsas se pueden peritar. Contactaré a un experto ahora mismo». Empujó el expediente hacia mí. «Firme aquí para autorizarme como su representante. Demandaremos por fraude y falsificación de documentos». Aquella tarde, después de la reunión con el abogado Diego, el ambiente en casa de doña Lucía se volvió pesado.
Regresamos cuando el sol ya caía, Tomás conduciendo despacio, la mirada fija en la carretera, pero claramente con la cabeza llena del préstamo de 200,000 pesos pendiente. Yo llevaba apretado el sobre con las copias que Diego nos dio. Los papeles falsificados hacían que me sudaran las manos. Lucía abrió la puerta y al vernos tan pálidos dijo: «Entren, coman algo caliente». Cocinó rápidamente una olla de frijoles negros con chorizo. El aroma llenó la casa, pero casi nadie comió, solo masticábamos sin ganas. Tomás empujó el plato. «No puedo tragar. Pensar en ese préstamo falso me enloquece». Asentí contándole a Lucía los detalles de la carta de poder falsificada. Ella negó con la cabeza. «Tienen que actuar ya, antes de que el banco embargue la casa». Mientras la ayudaba a regar las plantas del patio trasero, la tableta de Lucía, sobre la mesa de madera del corredor, sonó con un ping agudo. Había un mensaje nuevo. Lucía se secó las manos, tomó la tableta y me la mostró. «Es para usted». Era una solicitud de amistad en Facebook de una cuenta llamada Mireya Ortega, con una foto de perfil de una chica joven sonriendo tímidamente entre girasoles. El apellido Ortega me hizo dar un salto. Casi solté la regadera y el agua se derramó sobre mis zapatos. Dudé, mi dedo pasó por la pantalla, pensando en ignorar y bloquear de inmediato. Pero otro mensaje apareció justo en la pantalla bloqueada, sin necesidad de aceptar solicitud de amistad. «Señora Fernanda, soy la hermana menor de Valeria. Sé lo que ella hizo con usted y con el señor Tomás. Las publicaciones, el dinero, los préstamos. Por favor, deme una oportunidad para hablar en persona. Es algo muy importante. No puedo seguir callada». Doña Lucía leyó el mensaje por encima de mi hombro, frunció el ceño y dijo con voz alerta: «Ten cuidado, Fernanda. Puede ser una trampa de Valeria, usando a la hermana para averiguar dónde están ustedes y luego volver a difamar». Tomás salió de la cocina. Escuchó algo y enseguida asintió. «Sí, mamá, no contestes. No, esa mujer es muy astuta. Seguro Mireya fue obligada a mandar el mensaje». Tomó el teléfono de mis manos, dispuesto a borrarlo. Pero había algo en las palabras de la chica que me detuvo, algo que me ablandó el corazón. Una súplica sincera, una desesperación que no sonaba como el teatro de Valeria. «Espera, hijo», dije, recuperando el teléfono. Después de dudar un momento, sentada en la silla del porche aún mojada por la lluvia, respondí brevemente: «¿Dónde quieres encontrarte?» «En un lugar público y seguro», Mireya respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando. «¿Puedo ir a su casa, por favor?» Val cambió la cerradura de la antigua casa y me echó a la calle ayer. «Estoy en una cafetería cerca, no tengo a dónde ir». «Traigo pruebas». Esa frase lo decidió todo. Me conmovió pensar en una chica inocente atrapada en todo esto. Le mandé la dirección de la casa de Lucía y añadí: «Ven, te esperamos. Pero ven sola». Lucía negó con la cabeza, aunque ya preparaba té caliente. «Si es una trampa, la echamos». Una hora después, unos golpecitos suaves sonaron en la puerta principal. Tomás fue a abrir. Miró con precaución por la rendija y luego abrió del todo. Frente a nosotros estaba una muchacha delgada, de unos 20 años, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, el cabello recogido en una coleta despeinada. Llevaba una camiseta sencilla con letras casi borradas y unos jeans gastados, una mochila vieja al hombro, totalmente opuesta a la imagen elegante y maquillada de su hermana. Era Mireya, la menor de las Ortega, a quien había visto fugazmente en la boda. La invitamos a pasar. Lucía la condujo a la sala acogedora con el viejo sofá. Mireya se sentó encogida, con las manos temblorosas entrelazadas, la mirada fija en el suelo de madera. «Gracias, señora. No sé a dónde más ir». Su voz era suave, quebrada. Le serví un vaso de agua tibia. «Bebe, hija, cuéntanos despacio». Empezó a hablar entrecortadamente. Justo después de que nos fuimos aquella noche, Valeria tuvo un ataque de furia en la casa. Rompió el florero de porcelana que yo amaba, vació los armarios y gritaba porque no encontraba el dinero ni sabía dónde estábamos. Entró a mi cuarto con la cara roja. «Tú sabes a dónde se fueron, ¿verdad? Habla». Yo negué con la cabeza y ella me dio una bofetada. Luego gritó:
No tengo dinero para mantener a otra parásita inútil como tú. ¡Lárgate! Cambió la cerradura al día siguiente y tiró mis cosas al pasillo. No terminó ahí. Mireya contó que Valeria publicó otra cosa en Facebook anoche, algo que yo aún no había visto. Decía que no solo había sido abandonada por su esposo manipulado por su suegra, quien le robó todo el dinero, sino que además debía cargar con una hermana floja, ingrata, que vivía de ella. Me etiquetó, diciendo que yo era una carga para que todos sintieran lástima por ella. Mireya rompió en llanto, los hombros temblando, las lágrimas cayendo sobre sus manos. Ella me usa para ganarse la compasión de la gente en Internet. Nunca me vio como su hermana, solo como una sirvienta gratis. Me hacía lavar la ropa, cocinar, mientras ella se pasaba el día viendo televisión. Tomás se sentó a un lado, el rostro sombrío. Ella es insoportable. Lucía le ofreció un pañuelo. Llora, hija, y luego cuentas. Entonces Mireya se secó las lágrimas. Sacó el teléfono viejo de la mochila. Con la mano temblorosa abrió una larga conversación en WhatsApp. Sé que hacer esto es traicionar a mi hermana, pero no puedo dejar que ella arruine la vida de ella y de Tomás. Hace tiempo tomé pantallazos, por si algún día hacen falta. La niña me tendió el teléfono. La pantalla brillaba con una serie de mensajes de hace meses. Lo tomé, leí en voz alta cada línea para que Tomás y Lucía escucharan. Mi voz sonó clara en la habitación en silencio. Valeria. Esa vieja se aferra al título de la casa dentro del cajafuerte. Si ella se va de viaje o enferma de gravedad, asunto arreglado. Los papeles de la casa yo los soluciono. Tú ayúdame a fotografiar la cerradura del cajón, ¿vale? Valeria. Tomás es un idiota. Con unas palabras dulces y comprándole un bolso, el dinero de su bolsillo sale solo. Más fácil que voltear la mano. ¿No crees que soy lista? Y el último mensaje, enviado solo unas horas después de que nos fuéramos aquella noche. Esos tontos ya se fueron, dejaron las maletas. Bien, ahora me haré la víctima llorosa en redes, los demandaré por usurpación y abandono. Esta casa al final será mía, espera tu parte. La habitación quedó en un silencio mortal, solo se oía la lluvia golpeando el porche. La prueba estaba ahí, en blanco y negro, irrefutable. Una conspiración de largo tiempo, palabras envenenadas. Tomás apretó el puño. Imprímelo todo. Lucía asintió. Es oro puro. Mireya levantó la cabeza, se secó las lágrimas con la manga, su mirada ahora más firme, ya no temblaba. Estoy lista para ir a declarar. Voy a decirle a todo el mundo cómo es realmente mi hermana. También tengo fotos del título que ella abrió a escondidas del cajafuerte. Puse la mano sobre el hombro de la niña, la apreté suave. Sin decir gracias, solo asentí en silencio. Pero en el fondo supe que esa era la llave para derribar toda la mentira de Valeria. Convertir a una aliada inesperada en un arma poderosa. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba tras la ligera niebla en Tlalpan, ya estábamos subiendo a la vieja camioneta pick-up. Mireya iba atrás con la mochila pequeña con unas pocas prendas y el teléfono. Tomás conducía, las manos firmes en el volante. Hoy se acaba todo, mamá. Asentí, abrazando la carpeta gruesa de documentos que traje de la casa de Lucía, el corazón latiéndome como el día de mi boda. La oficina de Diego abrió temprano. Él nos recibió en el umbral. Pasen, el café está listo. Mireya entró tímida, mirando alrededor la biblioteca polvorienta. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de roble brillante. Diego se quitó las gafas, extendió todas las pruebas en pilas separadas, ordenándolas como un general desplegando tropas sobre un mapa estratégico. Señaló cada montón de papeles, con voz serena. Esto es nuestra munición. El expediente de fraude iba primero. La solicitud de préstamo falsa al banco. La hoja en blanco y negro con la cifra de 200,000 pesos que destellaba. El informe preliminar del perito caligráfico. Un anciano de barba blanca del Instituto Forense. Con la conclusión, trazos imitados pero sin el ritmo natural. Presión desigual, claramente falsificado. La copia del poder notarial con el sello de legalización torcido. Diego señaló. Este sello está impreso con láser, no es un timbre puesto a mano. Lo siguiente era el expediente de abuso financiero.
Los estados de cuenta bancarios de Tomás durante 2 años, hojas tamaño carta interminables, con resaltador amarillo marcando los gastos absurdos de Valeria, 5,000 pesos por un bolso de cuero, 3,000 por una sesión de spa, 8,000 por unos tacones importados, en total más de 180,000 pesos, solo en artículos de lujo. Tomás señaló una línea. Mira, el mes pasado sacó 10,000 para comprar un regalo de cumpleaños a una amiga, pero yo nunca vi ningún regalo. El expediente de difamación se apilaba alto. Impresiones de publicaciones de Facebook desde la computadora de Lucía, papel brillante con fotos de Valeria llorando con el rímel corrido y textos donde se hacía la víctima, junto a cientos de comentarios insultando mi honor y el de Tomás, impresos completos, desde vieja avara hasta marido inútil manipulado por su madre. Diego hojeó rápido. Cada uno de estos es un delito de difamación por separado. Por último, el expediente de pruebas clave. El viejo teléfono de Mireya sobre la mesa, con la pantalla mostrando un largo chat. Capturas de mensajes que exponían el plan de Valeria, registradas cuidadosamente ante la presencia del abogado, con fecha y número coincidentes. Además, fotos que Mireya tomó a escondidas del título de propiedad dentro de la caja fuerte, en plena noche. La muchacha susurró. Las tomé mientras ella dormía. Me temblaban las manos del miedo. Diego nos miró uno por uno. Su voz firme resonó en la sala. Ya lo tenemos todo, sólido como acero. Presentaremos una denuncia contra Valeria por 3 delitos: falsificación de documentos oficiales, fraude para apropiarse de bienes y difamación en redes sociales. Al mismo tiempo, Tomás, tú presentarás la demanda de divorcio. Las pruebas de abuso financiero bastan para que el juez la apruebe rápido. Tomás asintió sin dudar, los ojos encendidos. Estoy totalmente de acuerdo, licenciado. Firmo aquí. Tomó la pluma y firmó la demanda de divorcio que Diego había preparado, con letra firme y decidida. Diego sonrió por primera vez. Bien, pero el plan no se queda en los tribunales. Valeria usó las redes sociales como arma para atacarlos. Nosotros las usaremos para contraatacar y cambiar la opinión pública antes del juicio. Miró a Mireya con tono suave. Niña, Valeria jugó sucio en Facebook. ¿Estás dispuesta a responderle con la verdad? Escribe una publicación pública, con pruebas. Mireya tragó saliva, pero afirmó con fuerza. Sí, licenciado. Ya no tengo miedo, Diego explicó con calma. Cuenta los hechos con serenidad, solo la verdad, sin insultos. Esa noche, después de la cena con enchiladas de queso fundido y ensalada fresca del huerto de Lucía, Mireya se sentó en la mesa de la cocina bajo la luz amarilla y cálida, escribiendo una publicación pública en su perfil. Una cuenta con pocos amigos, pero que pronto explotaría. La entrada era larga, narraba toda la verdad con calma y claridad. Cómo su hermana la había usado como sirvienta gratis durante 1 año, lavando y cocinando mientras Valeria derrochaba dinero. Cómo la echó a la calle sin piedad después de que nos fuimos. Y cómo descubrió el plan para quedarse con la propiedad. Deudas falsas, firmas falsificadas y una demanda planeada para arrebatarnos la casa. La parte más importante, adjuntó todas las capturas de pantalla de los mensajes de Valeria, desde la vieja esa que no suelta el título, hasta «Demándalos por apropiarse, la casa es mía», nítidas, con fechas y horas completas. Mireya presionó «Publicar» a las 9 de la noche, la mano aún temblando. «Ya está, tía». La tormenta estalló en cuestión de horas, como fuego avivado por el viento. La publicación se compartió a una velocidad impresionante, desde los amigos de Mireya hasta el grupo del vecindario de Coyoacán, y de ahí a los grupos familiares de la Ciudad de México. La opinión pública dio un giro de 180 grados en una sola noche. Aquellos que antes entraban al perfil de Valeria para compadecerla y me insultaban llamándome vieja codiciosa, ahora iban a su página. Aunque estuviera bloqueada, las fotos antiguas ya circulaban y dejaban comentarios furiosos sin parar. No lo puedo creer. Esa mujer es una actriz increíble, llorando para ganar likes. Al final, los verdaderos engañados fueron la suegra y el cuñado, que trabajaron duro para que los estafaran. Devuélvanles el dinero, estafadora, que la policía la arreste ya. Incluso algunos conocidos etiquetaban a Valeria. Val, explica esto. ¿Los mensajes son reales?
Los likes en la publicación de Mireya subieron a miles, las comparticiones a cientos. Valeria borró su publicación difamatoria y bloqueó su perfil apenas 2 horas después. Pero ya era tarde, decenas de personas habían hecho capturas de pantalla y todo circulaba por otros grupos. Incluso llegó a Twitter con el hashtag Valeria Estafadora. Mireya veía las notificaciones multiplicarse, con el rostro pálido. La gente ya me cree, tía. Esa noche, cuando Mireya se quedó dormida en el sofá del cansancio, me senté junto a la ventana del ático, mirando la calma nocturna de Tlalpan, el cielo estrellado, la brisa moviendo las bugambilias. Afuera, las redes sociales ardían. Las notificaciones sonaban sin parar en el teléfono de Lucía, pero dentro de mí reinaba una paz extraña, como la de un lago después de la tormenta. Me giré hacia Tomás, que revisaba los informes del banco en la mesa pequeña. La justicia a veces no llega con un juez y un mazo, sino con la luz de la verdad que se propaga en la red. La batalla legal aún estaba por delante, con el juicio próximo, pero la batalla por el honor ya la habíamos ganado. La opinión pública ahora estaba de nuestro lado. El día del juicio, el cielo de Coyoacán amaneció gris y pesado. Las nubes bajas y oscuras hacían el aire sofocante pese al otoño. Salimos temprano desde la casa de Lucía. Las calles estaban casi vacías, solo algunos camiones de carga rumbo al mercado. Iba en el asiento del copiloto, apretando con fuerza la carpeta que Diego había enviado la noche anterior. Tomás conducía en silencio, el radio apagado, solo se escuchaban los limpiaparabrisas rasgando el vidrio. Detrás, Mireya, con una camisa blanca recién planchada por Lucía, murmuró: «Tengo muchos nervios, tía». Yo volteé. «Tranquila, hija, solo di la verdad». Cuando llegamos al antiguo juzgado en el centro de Coyoacán, los escalones de mármol estaban fríos y húmedos por la lluvia. Los pasillos largos, con olor a humedad y el eco de tacones resonando, hacían que mis manos temblaran aún más, heladas a pesar del abrigo de lana. Tomás me tomó la mano al final de la escalera. Su palma, áspera y endurecida por el trabajo mecánico, era firme y cálida, y la apretó suavemente. «Mamá, estoy aquí». El abogado Diego nos esperaba en la puerta de la sala, impecable con su traje negro, y nos dio una palmada en el hombro. «Mantengan la calma. La verdad está de nuestro lado. Tenemos pruebas contundentes». Entramos a la sala amplia, con bancas de madera brillante y el juez sentado arriba, con el mazo en la mano. Valeria ya estaba allí, junto a un abogado joven y elegante, de cabello engominado y traje gris claro. Ella llevaba un conjunto gris oscuro ajustado, el cabello recogido en un moño alto, maquillaje ligero con labial rosado y rímel suave para verse formal y víctima a la vez. Una inocente frágil. Nos lanzó una mirada fría como una hoja de cuchillo al entrar. Luego apartó la vista enseguida, sin mostrar emoción alguna, sentándose erguida y fingiendo leer los documentos. La audiencia comenzó con el sonido seco del mazo del juez, un hombre mayor de voz grave y lentes gruesos. Se abre la sesión del juicio civil y penal. Entre los demandantes, Fernanda Vargas, Tomás Vargas y la acusada Valeria Ortega. El abogado de Valeria fue el primero en levantarse. Su voz suave y convincente intentaba pintar a la muchacha como una esposa abnegada, engañada por la familia de su marido. Solo quiso pedir un préstamo pequeño para mejorar el hogar, reparar el techo con goteras, comprar utensilios, pero fue traicionada por una suegra codiciosa que incitó a su hijo a vaciar los ahorros y abandonarla. Mostró una serie de diapositivas con fotos de una casa vieja y publicaciones donde Valeria aparecía llorando. Algunos de los presentes asintieron con gesto compasivo, pero cuando el señor Diego comenzó a presentar las pruebas, la situación cambió por completo. Se levantó y dijo con voz firme que resonó en toda la sala: «Señoría, esto no es un asunto familiar, sino un fraude sistemático». En la pantalla apareció un video de Tomás lavando los platos durante el Día de Acción de Gracias, mi hijo inclinado, silbando alegremente frente al fregadero, justo al lado de la publicación de Valeria en la que se hacía pasar por víctima con la frase «un perdedor atrapado en la cocina». La contradicción descarada provocó murmullos en la sala. Algunos susurraron: «¿Cómo puede humillar así a su esposo?». Luego subió al estrado el perito calígrafo.
un hombre de mediana edad con traje gris y lupa en mano. Analizó con precisión cada trazo de la firma en el poder notarial y la solicitud del préstamo proyectadas en pantalla, señalando diferencias sutiles pero irrefutables respecto a mi firma auténtica, que Diego había entregado como muestra. La curva de la F real de la señora Fernanda es fluida y con presión uniforme, la falsificada es quebrada, con un trazo final alargado de manera anormal. Es un intento deliberado de imitación, pero carece de la naturalidad del movimiento original. Falsificación total. Valeria palideció. Su abogado intentó interrumpir. Podría ser una confusión. La testigo decisiva fue Mireya. Cuando subió al estrado con un vestido sencillo, evitó mirar hacia su hermana, sentada a pocos metros. Su voz temblaba al principio, las manos aferradas al micrófono. Yo soy la hermana menor de Valeria, pero cuando el abogado Diego le pidió amablemente, empieza desde el principio, la muchacha respiró hondo y recuperó la firmeza. Relató todo, las fanfarronadas de Valeria en casa. Decía que la vieja tiene los papeles, apenas enferme, se los quito. El plan para quedarse con la casa mediante un préstamo falso y la noche en que fue expulsada bajo la lluvia. Me abofeteó y tiró mi mochila a la puerta. «Lárgate, no voy a mantenerte». El abogado de Valeria se levantó de golpe, atacando con tono agresivo. «¿No es cierto que usted está celosa de la vida lujosa de su hermana, sus bolsos de marca, sus spas, y por eso inventó esta historia para vengarse? Vivió a su costa por años». Mireya levantó la cabeza, lo miró directamente, con ojos brillantes pero firmes. «Puedo envidiar su ropa lujosa, comprada con el dinero que Tomás ganó con esfuerzo, pero nunca envidiaría un corazón vacío y lleno de mentiras como el suyo». La sala quedó en silencio. El juez asintió lentamente. Por último, Diego le pidió a Mireya que leyera en voz alta los mensajes que Valeria había enviado desde su teléfono. La joven sostuvo las hojas impresas y leyó con voz clara. La vieja no suelta el título. «Los papeles los manejo yo. Tomás es un idiota. El dinero sale fácil. Los demandaré por quedarse con mi casa». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Miré a Valeria. Por primera vez, la máscara serena se rompió. Sus mejillas temblaban, las manos apretadas bajo la mesa se habían puesto blancas, y sus ojos evitaban los míos. El juez golpeó el mazo y anunció un receso de 30 minutos. Nos sentamos en el pasillo. Diego me tranquilizó. Todo salió bien. Al regresar, el juez volvió a golpear el mazo y declaró con voz firme: «Valeria Ortega es culpable de falsificación de documentos y firma con la intención de cometer fraude y apropiación indebida. Culpable de difamación y calumnia contra otros en redes sociales. Sentencia: 3 años de prisión condicional bajo supervisión local. Multa de 150,000 pesos, además de pagar una compensación por daños morales a la señora Fernanda y al señor Tomás por 50,000 pesos. Asimismo, Valeria deberá publicar una corrección pública en sus redes sociales dentro de las próximas 24 horas, admitiendo la verdad. La solicitud de divorcio de Tomás Vargas queda aprobada de inmediato. Los bienes comunes serán divididos según los registros bancarios». En la sala se escucharon murmullos y unos pocos aplausos discretos de los asistentes. Cuando Valeria bajó la cabeza, pálida, y fue escoltada por su abogado fuera del tribunal, caminaba tambaleante. Al pasar junto a mí, en la fila de los demandantes, levantó la mirada un segundo. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio ardiente, como si quisiera devorarme. Yo solo dije en voz baja, lo suficiente para que ella y mi hijo me oyeran, con calma: «Creo que ahora entiendes que quien fue ridiculizado por lavar platos puede levantarse, secarse las manos y seguir viviendo. Pero quien vive de mentiras nunca podrá levantar la cabeza, porque el peso de la conciencia lo aplasta». Valeria se detuvo un instante, apretó los labios y luego fue llevada afuera. Tomás me abrazó. «Se acabó, mamá». Mireya lloraba de felicidad. Salimos del tribunal bajo una llovizna que ya cesaba, con el sol abriéndose paso entre las nubes. Un año después de aquel juicio decisivo, todo había cambiado. No volvimos a la vieja casa en Coyoacán,
La vendimos para pagar las deudas del préstamo falso que aún quedaban. Con el dinero restante compramos una casita de 2 pisos en las afueras de San Ángel, paredes blancas, techo de tejas rojas y un jardín trasero lo bastante grande para cultivar verduras. El ambiente en casa por fin era realmente tranquilo. Los trinos de los gorriones por la mañana reemplazaban las críticas de antaño, y el aroma a pan tostado y café con leche salía de la cocina de Lucía, quien se mudó con nosotros para cuidar a los niños. Tomás usó los 50,000 pesos de compensación por daños morales y parte de sus ahorros secretos para alquilar un pequeño local en una esquina concurrida de San Ángel bajo un árbol de jacaranda que dejaba caer sus flores moradas. Mi hijo pintó las paredes de blanco y colgó un cartel de madera grabado a mano: El reparador honesto. El taller no era grande, unos 20 metros cuadrados, con una mesa de madera llena de piezas, estantes con teléfonos viejos y computadoras averiadas que los clientes llevaban. Se dedicaba a reparar computadoras, teléfonos y aparatos electrónicos. Cambiaba pantallas rotas, instalaba software, recuperaba datos. Abría de 9 de la mañana a 8 de la noche y siempre tenía clientes. Una anciana con una radio que zumbaba, un estudiante con una laptop lenta, el dueño del café de la esquina con su caja registradora descompuesta. Todos en el barrio querían a mi hijo por su honestidad. Nunca cobraba de más. «Solo 200 pesos, señor. Con la batería nueva quedará perfecta», decía, y siempre revisaba los aparatos hasta tarde antes de entregarlos. «Tomás, me salvaste el teléfono. Casi pierdo las fotos de mi nieto», le dijo un cliente abrazándolo. A veces paso por el taller al atardecer y lo veo silbando una vieja melodía mexicana mientras repara con cuidado una computadora de escritorio dañada. La sonrisa ha vuelto a su rostro, brillante como el sol de la mañana. Mireya ahora es parte de nuestra familia, como una segunda hija que la vida nos regaló. Vive en la pequeña habitación del piso superior y estudia diseño gráfico en una universidad pública cercana. Va en bicicleta por las mañanas y por las noches dibuja en la vieja laptop que Tomás le arregló. Ella diseñó el logo del taller de Tomás, un destornillador estilizado abrazando un corazón azul sencillo, impreso en una pegatina para el vidrio de la puerta. «Mira, ¿a poco no quedó profesional?», presumió riendo. Cada fin de semana va temprano al taller con pasteles que ella misma hornea y ayuda a Tomás a manejar las redes sociales del negocio en Facebook e Instagram. «Sube este tip, mira, cómo limpiar el ventilador de tu laptop sin gastar dinero, así aumentan los likes», decía mientras escribía rápido y subía un video corto de Tomás reparando. Solemos cenar juntos en el jardín, bajo la bugambilia que plantó Lucía, en una mesa larga de madera con arroz con frijoles, tacos de pollo asado y ensalada fresca. «Cuéntanos algo de la universidad, Mireya», le pido. Ella sonríe. Hoy el profesor elogió el logo del taller de Tomás. Por mi parte, volví a plantar todo el jardín de margaritas blancas que antes había descuidado por miedo a que Valeria lo considerara pueblerino. Ahora el jardín florece como un manto de nieve en invierno, con algunas hileras de tomates rojos y jugosos, pimientos verdes brillantes, albahaca y cilantro. Cada mañana me levanto temprano, con la regadera en la mano, la tierra húmeda pegada a mis pies. El olor a tierra fresca y a hierbas me tranquiliza. Respiro hondo como si bebiera agua pura. Ya no tengo que vivir con miedo, ni cuidando cada paso, ni temiendo los tacones o las burlas. Solo escucho el silbido de Tomás desde el taller y la voz suave de Mireya cantando mientras dibuja sus diseños. La publicación de disculpa de Valeria apareció exactamente 24 horas después del juicio, en la cuenta temporal que había reabierto. Solo decía: «Pido perdón por haber difamado y mentido», acompañada de una foto con gesto triste. Luego desapareció, la página quedó cerrada para siempre. Escuché por los antiguos vecinos que había vendido todas sus cosas de marca en un tianguis para pagar la multa de 150,000 pesos y la compensación antes de mudarse a una ciudad del norte, donde trabajaba como vendedora en un centro comercial. Nunca volvimos a saber de ella, como si se hubiera desvanecido en el aire. Una tarde de domingo, con el sol dorado y suave, estaba sentada en el jardín, en mi vieja silla de madera, con una taza de té de manzanilla caliente entre las manos.
Miraba a Tomás concentrado, ayudando al vecino a reparar un viejo radio de madera, de esos que ya solo guardan los recuerdos. Lo desarmó con cuidado, limpió el polvo de los circuitos, soldó los cables rotos. Sus dedos, manchados de grasa, se movían seguros y pacientes. Giró la perilla. Una vieja melodía de mariachi sonó primero con ruido, luego clara y viva. El vecino lo abrazó emocionado. Gracias, Tomás. Gracias a ti, puedo volver a escuchar la canción que bailaba con mi esposa. Sonreí, con el corazón lleno de calor. Muchos se habían burlado de mi hijo por hacer labores domésticas. Lo llamaron fracasado que vive entre platos. Pero yo sé que son precisamente esas manos, las que no temen ensuciarse, las que trabajan sin descanso, las que mantienen esta casa limpia, digna y firme. Tomás se limpió las manos, silbando, y preguntó: «Mamá, ¿qué cenamos hoy? ¿Compro carne asada?» Mireya regresó del taller. «Yo preparo la ensalada». Lucía rió desde la cocina. Nuestra familia vuelve a estar completa. La tormenta por fin había pasado, y el amanecer había llegado de verdad. El sol bañaba las margaritas. Las risas llenaban la casa. Una vida sencilla, pero plena. Desde lo más profundo de mi corazón, después de todo lo vivido, solo quiero decir una cosa. A veces, el silencio no es paciencia, sino una herida que sangra en secreto. Creí que mantener la paz familiar significaba cerrar los ojos ante la injusticia, pero me equivoqué. La verdad tiene su propia fuerza, y la justicia solo llega cuando tenemos el valor de defender lo correcto, por nuestros hijos, por nuestra dignidad y por nuestro propio corazón. Quiero decirles a las madres que sufren en silencio: no permitan que su bondad se convierta en motivo de abuso. Perdonar es necesario, pero nunca debe significar inclinarse ante la mentira. Hay pérdidas que abren nuevos comienzos, donde la paz no depende del miedo, sino de la fortaleza que nace de la verdad y del amor sincero. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la armonía o tendrías el valor de enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que guíe el camino de otro. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.